Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar esta reunión. En- el tema de hoy es en la reunión de hoy, en la videoconferencia, pues vamos a tratar de lo que es la, los métodos alternos de resolución de conflictos en base al programa y el sílabo, ¿verdad? Que elaborado por la universidad y el sílabo por mi persona prácticamente. Buenas noches los que están entrando. Pasen adentro, vayan contactándose ahí, conéctense. Vamos, esta, esta sesión se está grabando, está comenzando a grabar para que sepan, ¿verdad? Bueno, el sílabo pues está basado a lo que estaba diciendo el programa, ¿verdad? De la asignatura. Voy a compartir acá porque no estoy compartiendo. Voy a compartir acá. Entonces, en la parte de la metodología, pues tenemos aquí el sílabo. Ahí estoy presentando el sílabo. ¿Ah? La primera unidad, generalidades de los métodos alternos de resolución de conflictos. Esta es la primera unidad que vamos a ver hoy. Lo voy a leer un poquito rápido para que me dé tiempo de hablar de los temas de la clase. Generalidades de los métodos alternos de resolución de conflictos, la misma unidad, ¿verdad? Eh, la segunda unidad es la negociación basada en intereses como métodos de RAC, ¿verdad? Que se llama así. La unidad 3 son 3, 4 unidades, 5 unidades. La mediación y la conciliación, ¿verdad? La tercera, la cuarta unidad del arbitraje. La cuarta unidad del arbitraje. Y por último tenemos la implementación, ¿verdad? Que es la quinta unidad, la implementación de las decisiones. Este es el sílabo. Ahora comencemos pues a hablar del tema, que es el tema sobre los métodos alternos de resolución de conflictos. El tema se titula La teoría del conflicto y sus vínculos con los métodos de RAC o resolución alterna de conflicto. Concepto de conflicto, ¿verdad? Utilidad político-social del conflicto, estructura del conflicto según Paul Edrash. Esta es la estructura, el sujeto, el proceso y el problema.
el sujeto es la persona, el proceso es el, es la acción, el procedimiento que se va a ir realizando y el problema es el conflicto, ¿verdad? Factores que inciden en la generación del conflicto. Ahí vamos a ver algunos factores, tipos de conflictos. Tenemos conflictos de interés, conflictos de relaciones, conflictos económicos, conflictos religiosos, políticos, sociales, jurídicos, laborales. Silencien los micrófonos, por favor, chicos, ahí. Ah, los tipos de conflictos, de intereses, de relaciones, ¿verdad? De lo político, lo social, lo jurídico. Y hay otros tipos de conflictos que aparecen en la literatura, en la bibliografía. Ahí yo les voy a ir dando, hoy no tuve tiempo de darle la bibliografía que a ustedes les puede servir para que trabajen eh, los, los temas, los temarios importantes que tienen la resolución de conflictos y también en la clase de Derecho Agrario, para que ustedes vayan viendo qué bibliografía les puede servir. Obviamente que hay mucha información en Internet, ¿verdad? Pero normalmente a mí me gusta leer los libros. Los libros son importantes. Más esos libros viejitos de mucha información, de derecho, de sociología, de leyes. Son libros muy importantes, son libros muy buenos, ¿verdad? Con anticipación estoy felicitando a los que están conectándose y los que tengan tiempo, ¿verdad?, de conectarse, porque yo sé que están demostrando un interés. Los que no se conecten por alguna razón, ¿verdad? Tienen que explicarme eso, sí, porque si no veo yo que se conectan, esta clase es virtual, ¿verdad? Yo ahorita voy a tomar lista quienes se conectaron, ¿verdad? 100% virtual, por lo tanto tienen que estar conectados. Si a mí me dicen que a las 7 es muy temprano todavía, pues lo puedo dar a las 8, pues la clase, para que tengan tiempo de conectarse, ¿verdad? Y así pues se conecten, porque esto va a ser valorado, va a ser valorada la participación en la, en la clase virtual. Bueno, siguiendo adelante con el tema, tenemos aquí un concepto de conflicto. Ya nosotros tenemos más o menos una idea de lo que son el conflicto. Un conflicto es una pelea, decía aquí, ¿verdad? Una disputa, una discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. Cuando estaba viendo, ¿verdad? Hay también conflicto de valores. Eh, este conflicto de valores en relación a una situación determinada que se vaya a dar con respecto a una opinión de algo. Entonces ahí se contradicen las ideas, los conceptos. Yo tengo el concepto valorativo de esto es bueno y aquel tiene el concepto valorativo de esto que es malo. Entonces ahí ya comienza la contradicción. Entonces hay muchas formas, decía, de cómo manejar este aspecto de la conflictología. El hombre por naturaleza es conflictivo, ¿verdad? El hombre por naturaleza es conflictivo, por lo tanto, debe de crearse una serie de formas para tratar de evitar esos conflictos, ¿verdad? Entonces, el conflicto puede darse en ámbitos diferentes. En todos los ámbitos puede darse el conflicto. En lo político, en lo jurídico, en lo económico, en las relaciones sociales,
en los intereses particulares de cada persona puede generar un conflicto. Hay conflictos armados, vemos Ucrania con Rusia, Rusia con Ucrania, todos estos tipos de conflictos están ahí. Entonces, el conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales incluso. O sea, puede existir un conflicto interpersonal. Hay conflictos grupales, intergrupales, o mejor dicho, intragrupales. Y el conflicto interpersonal de uno mismo. Pues, un conflicto mismo, uno puede estar metido en cierto conflicto uno mismo, por X o Y razón, por cualquier circunstancia que sea. Puede estar ahí metido el conflicto. Puede manifestarse a través de distintas formas el conflicto: discusión, malentendido, disputa, pelea, guerra, eh, y te llevan a consecuencias bastante, consecuencias de todo tipo. Pues si el conflicto es un conflicto de propiedad, te va a llevar a consecuencias jurídicas, ¿verdad, Arauz Espinosa? Ahí nos va a llevar el conflicto a una consecuencia de carácter jurídico. Entonces, por si el conflicto es de por problema de propiedad. Cuando quieran participar, solo levantan la manito ahí para que quieran decir su apreciación. Entonces, el conflicto puede darse, decía, en todos los ámbitos posibles, que está en la manera, puede manifestarse, ya lo decía, de distintas formas. De la forma que se hace el conflicto de propiedad, te decía, el conflicto puede llevarte consecuencias jurídicas, ¿verdad? Si el problema es por otro tipo, también te puede llevar a consecuencias jurídicas. Entonces, eh, dígame, don Espinosa, dígame, Sí, sí, doctor. No, solo quería pues hacer un comentario. diga. Por ejemplo, en el artículo 420 del CPCN establece como requisito la mediación para interponer la demanda. Así es, Si se incumple con ese requisito, pues la demanda no va a ser admitida. Entonces, es como ese requisito es indispensable para realizar una demanda de cualquier naturaleza. así Eh, es, claro, solamente, pues. muy, muy bien, claro que sí. Eso es básico. Eh, por eso se crean los métodos. Pues esto lo vamos a ir viendo poquito a poco. Eso que acaba de decir Espinosa es muy bueno, muy correcto, ¿verdad? Vamos a irlo viendo poco a poco. Si el método de resolución no funciona en la mediación, pues habría que pasar a un nuevo paso, que es el juicio, ¿verdad? Y eso hay que verlo con más detalle, pues. Normalmente esta fue una manera de que se estableció la institución para evitar esos grandes costos y gastos pero a veces las personas no entienden eso, la verdad, porque dicen, no nos vamos a acordar en esto y vamos a pasar a otra parte, pues que es más costosa. Sí. Entonces, eso es importante lo que dijo Guillermo. Entonces, eh, hay algo importante acá que es bueno mencionarlo: la utilidad política social del conflicto. La discrepancia, ahorita estamos en los aspectos teóricos, ¿ah? Más o menos cuando allá nos vayamos avanzando con el sílabo, vamos a ir viendo esos pasos a lo que se refería a don Guillermo, ¿verdad? Sobre el aspecto de la mediación, sobre el aspecto de los recursos que son necesarios para discrepar, para suavizar el nivel del conflicto.
¿Ya? Entonces, dice la utilidad político-social del conflicto, porque yo voy llevando el orden que establece el programa y el sílabo. Dice la utilidad político-social del conflicto. Esto a veces es muy importante manejarlo, porque a veces hay distintas formas de entender una controversia político-jurídico. La discrepancia en política es sana e imprescindible. ¿Estamos claros? Entonces, esto es básicamente básico, valga la redundancia, mantener un equilibrio entre la defensa de las propias posiciones con la flexibilidad y la generosidad que es necesario mantenerla para llegar a un acuerdo muy importante, mutuo, especialmente en los grandes asuntos de cualquier país que sea. Es necesario el acuerdo en base a una racionalidad política negociada. ¿Ah? La negociación es importante, para ¿Cuánto eso que se cuesta? hacen los métodos alternos de resolución de conflictos, para que las partes lleguen a negociar, para que las partes busquen cómo negociar ese nivel o grado de conflicto en el cual se encuentran. Entonces, eso es básicamente importante. Allí hay muchas formas, muchos problemas que se dan en el ámbito político. Las crisis políticas te llevan a una situación positiva, porque dice, aquí copié y le voy a dar lectura a lo que Albert Einstein escribía o escribió. Dice Einstein, abro comillas, lo voy a leer lo que él dice, abro comillas. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis su fracaso y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Miren lo que escribe Einstein aquí, muy hermosas las palabras de Einstein con respecto a una crisis, ya sea esta política. La crisis política puede traerte también a un cambio muy importante en un país, en una sociedad, que puede ser mejor la situación, pues no tal vez, no como antes. Eso te trae, por ejemplo, si pretendemos ver este conflicto armado entre Ucrania y Rusia, ahí lo que vale es la importancia para salir de este problema es la negociación. ¿Ya? Y esa crisis les va a traer a ambos países, tal como dice Einstein aquí, una bendición que puede sucederle a países, porque la crisis A los trae, que pues, venden las armas, profesor. perdón, dígame, Perdón, pensé que había levantado la mano, perdón. Es que no, no le, levántela, disculpe levántela. disculpe que le interrumpa. No, no, tranquilo, hable, hable. Sí, no, era en base a lo que decía y yo considero que tiene muchísima razón y principalmente fomenta el beneficio, la Claro, prosperidad de los sí, que sí, venden diga, armas. diga, hable, hable. Esto a las grandes potencias como Estados Unidos, Canadá, Sí, Francia. claro que sí. Todo es que traiga un beneficio de progreso, como dice Einstein. Vea bien la palabra Einstein. Esta diapositiva ahí les queda posteada en Classroom, ahí la van a ver y va a leer esas palabras de Einstein, que eso es lo que tiene razón Einstein, ¿no? Tiene mucha razón, ¿verdad? Entonces, las crisis traen un progreso muy importante. No es que el ámbito de la conflictología, decía, la parte importante de lo esto es sacar provecho de eso, pues, un provecho beneficioso para la sociedad. Eso es básico, muy importante. ¿Qué podemos ver? El otro tema de la estructura del conflicto, según Paul Lederach, especialista en reducción de conflicto, la estructura de los conflictos es esta que vemos aquí en pantalla.
La estructura de los conflictos está formada por la interacción de tres elementos fundamentales: las personas, los problemas, perdón, y el proceso. Las personas implicadas. Esta es la estructura del conflicto. Según la estructura del conflicto de Paul Ederach: personas, proceso y problema. ¿Qué es el sujeto? Si yo te pregunto en un preciso momento en el examen sobre el sujeto o la persona, es lo mismo. Entonces, el sujeto o las personas implicadas en el conflicto son los involucrados, son los afectados, son los que están dentro del conflicto. Suponete de que ustedes van a llevar un caso a los juzgados, ustedes van a ver dos partes ahí en conflicto, ¿verdad? Dos personas en conflicto, ya sea un conflicto de propiedad, un conflicto de automovilístico, de tránsito, un conflicto de problemas de cohecho, de cosas así. Entonces, todo eso, pues, el divorcio, el divorcio es un conflicto que vas a resolver, ¿verdad? Vas a ver el asunto entre dos parejas ahí. Entonces, ahí hay conflicto, ¿verdad? Entonces, tenés que ver, esos son los implicados, ¿verdad? En los problemas, el hecho de la divergencia entre las partes que hay, por naturaleza no tienen nada en común, entonces comienzan los problemas a salir ahí. Todo conflicto debe ser analizado. En el caso del proceso, es la forma en que el conflicto se desarrolla y cómo las partes intentan resolverlo. Ya decía ahí el joven sobre la necesidad de llevar un conflicto a la mediación, un problema entre dos sujetos a la mediación para no saltar más allá y llegar a otros apuntes. Todo conflicto debe ser analizado en un proceso reflexivo sobre sus causas y consecuencias. Entonces, el proceso en el conflicto es vital para poder entenderlo, porque si no entendés el conflicto de tal manera, pues vas a llegar a crearte más complejidades más adelante. Si hay conflictos de intereses opuestos a la realidad. ¿Cuáles son los factores que inciden en la generación del conflicto? Se han determinado tres factores importantes. Aquí tenemos los factores culturales, los factores estructurales, los factores de comportamiento. Estos tres factores son básicamente importantísimos para entender la generación del conflicto. Los factores culturales a veces representan todo lo que son los aspectos valorativos y las ideas que sirven para justificar el aspecto de la violencia o la paz. ¿Ah? La paz entre los participantes del problema. Hay problemas culturales, factores culturales, genera muchos problemas en cuanto a la definición de los intereses que tengan las partes. Tenemos los factores estructurales también. Son los que traen mucha desigualdad, traen mucha falta de equidad, hay mucha explotación. Dígame, Osman, Disculpe que lo vuelva a interrumpir, profe, hable, tranquilo. pero sí, es que me llama la atención bastante No lo le que escucho. mencionaba. Es que me llama bastante la atención lo que mencionaba, Sí, y es de que, a mi parecer, profesor, considero que el ser humano como tal es lo más complejo que existe, porque si nos ponemos a analizar, los conflictos siempre han existido. Ahora sí, existe el temor de las armas nucleares, pero antes eran los machetazos, las espadas, la pólvora. Ya considero que los conflictos van más allá de, ¿cómo le podría explicar? Ya lo mencionaba usted, a gran escala, lo a gran mencionaba, escala. entre potencias. Sí, Y es algo que se da constantemente en el ser humano, a mi así es, parecer. así es. Sí, Ahora, es que disculpe, ese ya estoy de la acuerdo en pregunta eso es, porque, ¿cómo diga. se resuelve eso? Como decía este señor que me gusta bastante, Benito Juárez, dice que el respeto, el derecho al respeto ajeno es la paz, sabernos respetar,
fomentar esos valores en el hogar, en la escuela. así es, así es. En todas partes, fomentar ese respeto al derecho ajeno, el respeto a la integridad física, el respeto a la, a las capacidades intelectuales que tenga cada persona. No tenés que hacer diferencias de nada. Entonces, eso te va a generar una paz interior y una paz superficial también, porque tenés que ver el exterior. ¿Verdad? No tenés problemas con tu vecino y con nadie. Entonces, eso es. Pero como el problema es, el asunto es un concepto natural. Decía por naturaleza, decía yo, el conflicto, los seres humanos son conflictivos. Entonces, hay factores de comportamiento. ¿Verdad? El factor de comportamiento es producto de los factores culturales y estructurales, ¿verdad? Se manejan, se materializan en conductas agresivas de tipo físico, de tipo verbal, o por el contrario, en comportamientos de diálogo favoreciendo el entendimiento y el respeto. Entonces, tiene que haber una cordura, una tolerancia para que se pueda tener efectividad el aspecto del respeto, porque si no tenés tolerancia, pues eso no te va a llevar a algo pues positivo. ¿Verdad? Es simplemente reconocerle reconocer, si tenés la verdadera razón, pues vos mismo entenderla. Y si aquel no te O la entiende, pues aquel tiene que respetar tu razón, pues eso es todo. saber comprender que donde empieza mi derecho, termina el suyo. Así es, claro, claro que sí. Claro, dígame, Gustavo. Profesor, Diga, Gustavo. sí, yo pienso que el tema de la resolución del conflicto también es un problema formativo, Ah, claro, claro. porque las conductas estructurales, usted está claro que van a venir de acuerdo al sistema formativo que el ser humano tenga, donde la sociedad que se desarrolle o el ambiente mismo en que el hombre se desarrolle. Eso le van a crear a usted las conductas, Así es, así ya es. sean poco, mucho o menos agresivas de la persona, Depende. entendibles o no entendibles. Así es. Gracias. Ok, muy bien. Así es. Este, dígame, Osman. No, es que es interesante lo que decía el compañero, Ajá, porque él decía el entender la molestia, algo así del conflicto, porque si bien somos conflictivos desde siempre, desde la historia, pero también un padre que le han matado o que le ha violado a su niña, es entendible su molestia, ya, lo que decía el compañero, a veces sí, también esas acciones son justificables, feo, pero es justificable. sí. Dígame, Gustavo, ¿iba a intervenir en otra opinión? No. Ok. Sí, estamos. Sí, Marley. Dígame, Marley. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Fíjese que me llama mucho la atención esos factores que inciden porque están bastante asociados con el concepto que usted nos describía. Sí, Cuando habla de discrepancia, hablándolo de una manera más sutil, ¿verdad? Porque se dice pelea, disputa, discrepancia. Y cuando hablamos de intereses, está bastante relacionado a los factores de comportamiento, pero en esto que usted ha escrito aquí en la lámina, creo que se queda un tantito corto porque no solo se trata de conductas, sino también se trata de personalidad, de temperamento, porque para poder resolver un conflicto, en la mayoría de los casos, me imagino que usted tiene mucha experiencia, se da el hecho de que las personas dicen, yo quiero esto, yo quiero esto. Y al fin y al cabo no se encuentra un punto medio para resolver el conflicto porque está de por medio siempre el orgullo de que yo quiero ganar.
Entonces, eso también es trascendental en ese tipo de situación. Ah, sí, claro, es que el concepto de la conducta es algo eh, importante manejarlo, pues factores que tienen que ver mucho con la conducta, factores que tienen que ver con la cultura, el comportamiento, pues, y otras cosas más que están ahí, pues, que pueden ser extensivas a la apreciación y el debate de cada persona, pues, y buscar otras formas de manejar esa, ese concepto de la conducta, perdón, del conflicto. Con respecto a las causas que determinan o que provocan, estos son las causas: conflicto de relación y comunicación, conflicto de información y conflicto de intereses. Yo he resumido esto en ciertas partes. Lo que pasa es que hay más, podemos encontrar más factores y podemos encontrar más conductas, más causas que determinan el aspecto del conflicto. Los conflictos, los tipos de conflictos están acá, ¿verdad? De intereses, de relaciones económicos, religiosos, políticos, sociales, jurídicos, conflicto de valores, conflicto estructural, conflicto intrapersonal, conflicto laboral, conflicto armado, y todo esto tiene básicamente una definición y una apreciación muy importante para cada para cada parte, pues, que tiene que ver con el tipo de conflicto, ¿verdad? Es decir, los conflictos están ahí latentes siempre y cuando no convivamos de una manera pacífica, pues, porque eso es lo importante, vivir de una manera pacífica, es vivir de una manera equilibrada en el ámbito donde tú te vayas a desarrollar. Porque no creas que hay conflictos laborales también, y eso tenés que verlo también de qué manera. Hay un conflicto entre la empresa y el trabajador, hay un conflicto entre la empresa y eh, este, si gusta, los que levanten la mano sean rápido porque ya me está sacando el Zoom, me está dando 7 minutos. A ver, díganme su opinión rapidito. No, Marlene. solo el último punto, profesor, Ajá. el antepenúltimo, perdón, sobre el conflicto intrapersonal. Ese, disculpa, ¿a qué hace referencia? ¿A cuál? Al conflicto intrapersonal, el de Ah, interno, el del ser humano, me ese es imagino yo, a nivel de uno mismo. que es el peor, considero yo. Sí, que es el peor, claro. Dígame, Marlene. No, Marley. profesor, yo creo que medio falla ahí el programa porque nunca se quitó esa mano de ahí. Ah, bueno, correcto, dele pues. Sí, porque ahí dice siempre que están levantando la mano. Sí, de todas maneras, ya incluso me está sacando ya el Zoom de la plataforma. Ya solo me quedan 5 minutos. Y si no grabo, no le voy a poder grabar la videoconferencia. ¿Verdad? Vamos a tratar de dejar un link recurrente para que abarquemos un poquito más del tiempo, si se puede, pero después va a ser bastante pesada la grabación. ¿Ya? Pero yo creo que hasta aquí ya el tema que correspondía a la primera sesión ya lo cumplimos. Ahí están los tipos de conflictos. La tarea que les dejé, que van a trabajar, ahí está, ya la voy a subir todo el material a Classroom para que ustedes lo trabajen en función de estos tipos de conflictos. Les dejé la tarea para que ustedes la vayan trabajando. Bueno, pues sí, Solo una pregunta, profe. dígame, ya dirán. ¿Tiene fecha límite para entregar? Ahí dice No, no le la puse, tarea. no le Ah, ok. puse. Ok, pero sí tiene. ¿Que la fecha límite? Ajá. No, no le Para puse entregarla. límite. Para entregarla Ah, ok. no le puse link. No, no, no. Ok, Tranquila. ok. Pueden Está trabajarla antes bien. del examen. Ok, gracias. Bueno, pues yo les agradezco. Aquí yo llegué a muchas gracias por la atención, ¿verdad? Yo creo que le agradezco. Ya pasaron los 40 minutos. Tengo que salir de aquí Gracias. cinco Muchas minutos gracias, antes. profesor. Gracias a ustedes por haber participado. Si gusta, si me recogen la lista y me la mandan, que no tuve tiempo de tomarle foto, a ver ahí Yadira o Marlene, me la pueden mandar si gusta al grupo, los que participaron hoy en la videoconferencia para sumar puntitos de los que participan, de los que
conectaron, por favor, me la mandan al grupo, la lista, si pueden. Hay 16 conectados. Ok, voy a hacer una captura de pantalla para que no se salga, muchachos. Correcto, hagan la Profesor. captura. Profesor, Diga. soy Guillermo. Es que pienso que hay que buscar ya sea Meet o Steam para que tengamos más tiempo, porque Así es. en Zoom es muy mezquino en el tiempo Así y es. hay que trabajar más profundamente el marco conceptual de Así es. de Tiene estos toda la temas, razón. porque si no Tiene nos toda vamos la a quedar razón. cortos, sí. Se los Ahí- prometo que ahí podemos ver. en la próxima sesión les prometo que voy a dar más Perfecto, tiempo. profesor. ¿Oyó? Muchas Claro que gracias. sí. Claro que sí. Vamos a retomar su sugerencia. Con mucho gusto, claro que sí. Por lo menos unos 30 minutos más o 40 minutos más, que ya es bastante, pues. Porque tenemos que entrar a la parte conceptual y después a la parte más práctica, las leyes, los casos y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias por haberse estado en la clase virtual de hoy. Muchas gracias. Participen, Gracias a gente. usted, buenas Gracias a noches. usted. Buenas noches, maestro. Cuídense. Dios los Buenas noches, bendiga. maestro. Buenas noches, Correcto. profe. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.